Este programa es clasificación A, apto para todo público. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Domingo 7. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como todos los fines de semana en nombre de todas mis compañeras, compañeros de este equipo de trabajo, por supuesto, de Mexiquense Noticias. ¿Cómo le fue en la semana? Cuénteme. Espero que haya tenido usted una semana pues de muchos éxitos, de muchas realizaciones, pero ya lo sabe usted, sobre todo de mucha salud, ¿sí? Así es que, contando con ello, bueno, vamos a analizar una semana muy interesante, muchas cosas de distintos espacios nacionales, internacionales, legislativas, ya lo verá usted, ¿sí? Y ya sabe también usted que aquí consideramos que pues una imagen vale más que 1000 palabras, así es que iniciamos como siempre nuestro espacio de análisis y reflexión con las imágenes informativas de la semana. Bueno, tres son las posibilidades de que usted nos haga llegar algún comentario que a nosotros realmente nos importa mucho. Ahí están nuestras redes, las personales, las institucionales, para que nos haga llegar un comentario, una sugerencia, por supuesto, las críticas siempre bienvenidas. Así es que contamos con que nos haga ese honor. Y bueno, ¿quién nos acompaña esta tarde en Domingo 7? Vea usted. Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández. Es licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Catedrática en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en el área fiscal desde hace más de 20 años. Integrante de la Comisión Fiscal y del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Conferencista en diversos foros en los temas fiscales y laborales y comentarista en temas fiscales en Radio y TV UNAM, además en televisión por internet. Es además articulista en diversas revistas especializadas en temas fiscales y coautora de varios libros. Hoy nos acompaña en Domingo 7 Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández. Bueno, me da mucho gusto saludar a la maestra Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández. Maestra, ¿cómo le va? Enrique, un gusto estar contigo. Gracias, saludo maestra. a todo tu auditorio en este bello domingo. Muchas tarde gracias, de domingo. maestra. Agradecidos contigo por tu participación en este espacio, en el que te damos la bienvenida en esta primera ocasión. Y bueno, si me lo permites, y como es la mecánica del programa, pues nos vamos con lo que sucedió el jueves 20 de marzo, donde le daba yo a usted a conocer que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habría rechazado que el caso del rancho Izaguirre sea un tema que debilite a su gobierno y reiteró la importancia de tratar el caso con seriedad. Dijo que la apertura del lugar a los medios de comunicación habría contribuido a la transparencia y a la investigación. Bueno, pues ahí ve usted imágenes. Tuvimos nosotros también como medio la posibilidad de que uno de nuestros compañeros asistiera
a este sitio allá en Jalisco, Teochitlán, Jalisco, y observara, junto con otros representantes de los medios de comunicación, pues este predio en el que pues hoy, merced a las ya investigaciones, a recuperar información de otras instancias como la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues se ha hablado, lo ha hablado el fiscal general de la República, el doctor Gerbanero, el secretario García Harfuch, Omar García Harfuch, y pues se ha identificado en este sitio pues como un lugar, ¿sí?, donde pues los entrenaban, ¿sí?, los entrenaban para delinquir, por supuesto, eso está más que claro. Los entrenaban para delinquir y eventualmente pues fue un lugar donde murieron ahí personas, y esto también lo ha reconocido, que es, digamos, hace una diferencia un lugar donde se entrena a sicarios que un lugar donde pues se mata a personas, aunque se reconoció que había información de muertes en este lugar. De todas suertes, ha resultado, maestra, pues muy impactantes las imágenes que hemos podido ver de este sitio, y pues yo digo que habrá que esperar la conclusión de las autoridades, porque a mí me parece que es profundamente irresponsable hablar a bote pronto, maestra. No me gusta en este ni en ninguno de los espacios donde trabajo hablar sin tener los elementos para decir, no, es un espacio ahí donde se dedicaban a... No, a ver, me parece que habría que esperar, ¿no?, las conclusiones y las investigaciones, Enrique. maestra. Claro, Enrique, lo dices perfecto. ¿Por qué nos adelantamos? Llamarle genocidio, llamarle campo de exterminio. Digo, estamos en un siglo en el que es una falta de respeto inclusive hablar de esos términos, hablar del Holocausto y remontarnos a aquella época y justo con todo lo que está sucediendo es bastante arriesgado. Creo que aquí lo que es súper rescatable, lo que es loable, lo que tendríamos que estar pues enalteciendo es todo este tema que ha volteado a ver justo a las víctimas, justo a las personas desaparecidas y justo a lo que ha sido por años una terrible desgracia en la humanidad, pero que inclusive ha existido una ley de personas desaparecidas. ¿Cuántos hemos volteado a ver esa ley de víctimas de personas desaparecidas que justo está paso a paso dando las pautas para poder prevenir, poder eliminar, poder sancionar? Y estoy encantada de que en este momento nuestra presidenta, mujer, por supuesto, a la que apoyo y a la que debo apoyar por género, haya hecho esta remembranza de todo lo que ha sucedido y de lo que podría, sí, claro, en su momento estar retrocediendo la humanidad a esos atroces ataques hacia la humanidad. Así es que aquí lo rescatable es que justo se está reforzando en esta ley para prevenir, eliminar y sancionar todo lo que tenga que ver con una persona desaparecida. Sabes, estimado Enrique, que todo lo que tiene que ver alrededor, pues va de la mano con un sinnúmero de circunstancias que por nuestra mente jamás ha pensado. Si hablamos de una persona desaparecida que faltó a su trabajo, que está cotizando en el Seguro Social, que además paga contribuciones, y si de repente no aparece y no llega, que además justo vale la pena comentar, en los diferentes estados de la República ni siquiera hemos logrado homologar cuántas horas para poderlo considerar realmente como una persona desaparecida. Y luego toda esta parte de que nos falta muchísimo adentrarnos a ese tema preciso.
¿Cuánto va a repercutir en la parte de la contribución a los impuestos? Oye, esta persona que sigue tributando, esta persona que sigue pagando cuotas al Seguro Social, le seguimos descontando, seguimos teniendo su lugar para darle atención médica. Oye, hace tanto tiempo que no se presenta, ¿qué estará sucediendo? En la propia empresa, cuando alguien falta y vuelve a faltar y vuelve a faltar, y los empresarios dicen, no, pues a esta persona me la corres. Sí, pero previamente hay que hacer una investigación, ir a su domicilio, y ahí es donde entra toda esta parte, y discúlpenme si me pongo a la parte jurídica, pero eso es lo que tenemos que estar viendo, no hablar de un campo de exterminio, porque al final de cuentas lo que está sucediendo es que estamos echándole más limón a la herida. Lo que sucede es que hay muchas otras instancias, muchos otros aspectos que hay que estar considerando. Nuestra presidenta volteó a ver este punto justo en alguna de estas charlas durante la semana, pues está haciendo énfasis en que se va a dar un superapoyo a quienes estén buscando a sus familiares, quienes estén allegándose de recursos, de medios, y se está fortaleciendo. Eso es lo bueno de lo que está sucediendo en nuestro país. Un desafortunado encuentro que vale comentar que ya lo atrajo la Fiscalía General de la República. Y creo que debemos esperar, por supuesto, pues resultados contundentes. En este momento tendríamos que estar viendo que hubieron muchas omisiones cuando delegamos toda esta parte que no es de hoy, no es de ayer, es de hace varios meses atrás, donde estuvo ya la Guardia Nacional en ese lugar. Y yo que me dedico a esta parte de los impuestos y la parte fiscal y la parte administrativa, pero que también, por supuesto, veo la parte social. Oye, pagamos un predial, ¿quién lo pagó? Pues vamos a rastrear qué pasó, quién es el propietario, cómo están todo lo que tiene que ver en materia local. Tenemos muchos datos que podrían darnos muchos indicios, y evidentemente el estar hablando de unos crímenes de humanidad que existieron en el pasado es muy arriesgado. Sí. Realmente todo lo que tenga que ver con exterminio es fatal. Así es que veamos y vayamos hacia adelante, vayamos viendo en qué podemos aportar. Si yo estoy en en esa pequeña localidad, pequeña, pero con toda esta trascendencia que en los últimos días y en las últimas semanas ha estado sonando tanto este municipio, ¿en qué puedo apoyar? ¿Qué puedo aportar? Evidentemente pueden haber irregularidades en el momento en el que alguien se dio cuenta, pues ya desde ese momento hubieron cambios en la escena del crimen. Y si vamos más allá, pueden haber miles de cosas, pero ¿en qué voy a contribuir? En este momento hay mucho por hacer, en este momento podríamos estar modificando esa ley que tiene varios años, que al final de cuentas no está siendo muy vigente. ¿Qué podemos aportar en materia de seguridad social? Oye, ¿cuántos días efectivos tienen que pasar para que si un trabajador Sí, claro. no se presenta, pues yo ya lo dé de baja? Y si lo di de baja, ¿cuáles son las razones? Y si fue por desaparición, oye, pues luego, Ministerio Público, agencia y todo lo que tenga que ver con relación a ello, homologar. Esa es nuestra responsabilidad como sociedad. Creo que más allá de seguir haciendo mella y seguir haciendo mella, debemos buscar alternativas. Hay muchas instancias y creo que hay muchos canales, y como en cada uno de los diferentes escenarios podemos hacer mucho. Ese sería mi comentario. Yo coincido contigo, Enrique, maestra. porque Yo coincido, y me parece que habrá que esperar, como decíamos, lo que arroje la investigación de la Fiscalía General de la República, pero por supuesto estar atentos y saber plenamente, sí, absolutamente qué fue lo que sucedió en este rancho allá en Jalisco. Bueno, ¿me permite ir un corte, maestra? ¿Me permite usted Enrique, ir a un corte? con todo gusto. Y regresamos con más aquí en Domingo 7. Hoy la maestra Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández acompañándonos. Volvemos. Bueno, así llegamos al viernes 21 de marzo, un día importante en la memoria colectiva de los mexicanos.
un día que se celebran muchas cosas, fíjese, es el Día Internacional del Síndrome de Down, el Día de las Flores Amarillas, que es una tradición muy interesante, ¿no? Bueno, históricamente la llegada de la primavera, pero en esta ocasión entró unas horas antes, y por supuesto el natalicio del Patricio de las Américas del presidente Juárez. Bueno, pues ese 21 de marzo le informaba que el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, habría presentado el F-47, un nuevo superavión de combate de sexta generación equipado con tecnología de sigilio de vanguardia, lo que lo haría prácticamente invisible y con una potencia sin precedente. Y uno no puede dejar de pensar cuando, pues, digamos, en la historia documentada, ¿sí? Ha mostrado, pues, todos estos avances en la industria, en la industria armamentista, bélica. en la industria bélica. No lo querías Sí. decir, estimado No, sí, pero sí, claro, Enrique, claro, maestra. pero es terrible. Donde se gastan miles y miles de millones de dólares, ¿sí? Y mire, yo por supuesto estoy convencido de que si una parte, como lo llevó la presidenta Sheinbaum allá a la reunión allá en Río de las 20 economías más importantes del mundo, un pedacito de estos presupuestos se dedicara, pues como fue la propuesta, por ejemplo, al medio ambiente, ¿no? El mundo sería otro. Pero no es así, maestra, y seguimos en el mundo real, pues donde las naciones económicamente más poderosas o militarmente más poderosas, pues siguen cortando las rebanadas más grandes del pastel, ¿no? Y cada vez con armas más sofisticadas, maestra. Claro, lo dijiste súper bien, tecnológicamente, maravillosamente estamos en una era, creo que es el de sexta generación, extraordinariamente de sexta generación. Creo que en este momento no lo traigo en la bolsa por ser domingo, pero son 20,000 millones de dólares. Pero solamente de la gasolina que se va a echar este maravilloso Boeing 47 casa. Pero, hijo, lo que me preocupa un poquito nada más, es que es en el tema bélico y evidentemente, además es el número de los presidentes que han estado en Estados Unidos. Creo que Trump justo es el 47 y así es Sí. como le están llamando, ¿verdad? Sí, fue el 45, luego el presidente Biden el 46 y repitió, es el 47º presidente también. Tienes toda la razón, maestra. Extrañamente. Digo, me parece maravilloso que estemos en esta sexta era de la tecnología. ¿Te imaginas lo que puede hacer ese avión? No, bueno, digo, me encantaría que este tipo de tecnología pues pudiera aplicarse a, no sé, a lo mejor hablábamos del medio ambiente, ¿no? A algunos aparatos que hoy contaminan o algunos vehículos que contaminan y que pudieran pues ofrecerle opciones a las sociedades de movilidad sin contaminar. Hay tantas cosas que puede hacer la tecnología, ¿sí? Que me parece terrible que esté usándose en esto, maestra, ¿no? Sí. Eso es un poco mi desacuerdo, pero ¿te imaginas esas cantidades para poder ser donadas para la hambruna en México? A lo mejor no creen en las instituciones actuales, pues creamos una nueva y toda la hambruna que existe para los niños o para alguna otra circunstancia un poco más, menos bélica. No, bueno, pero pues hay en el mundo países que viven problemas terribles de esto, de hambre, ¿sí? Y yo digo, bueno, no tengo idea de cuánto vaya a ser la inversión o haya sido la inversión en investigación y desarrollo de una arma como esta, pero muchos miles de millones de dólares que podrían haberse empleado pues para regalarle una vida mejor a muchos habitantes de este planeta, de esta enorme
y dispareja, sí, sociedad mundial. Así es, y bueno, no entremos más allá en la parte financiera, porque seguramente este avión, que por cierto creo que ya hay una réplica, algo muy similar, que hace ya algunos años que está volando, porque por supuesto que hay que probar que esta tecnología sea eficiente. Hablemos de quiénes fueron los proveedores, cómo cotizaron, la transparencia dentro de lo que hubieran en su momento pues establecido como un plus para poder llevar a cabo el ser proveedores del primer país bélico en el mundo, y además nuestro presidente recién ingresado al trono, ahora dueño y señor del mundo entero, y que día con día nos cambia los escenarios en relación a múltiples circunstancias. Por supuesto que este magnate seguramente que también en términos de la Bolsa Mexicana de Valores deberá de estar pegando por ahí ese proveedor del avión, y por supuesto seguramente en los Estados Unidos financieramente también habrá un trasfondo muy importante que no debemos dejar de vista. Para mí reprobable completamente, porque es un avión con todas las características bélicas que seguramente, si hablamos de China, que también por supuesto tiene sus grandes potencias, y por supuesto si hablamos inclusive de lo que desafortunadamente seguramente trataremos más adelante, Rusia, Ucrania, con este conflicto bélico que pensamos que duraba poquito, bueno, pues tendrá unas características maravillosas. Right. Desafortunado, y además seguramente que en términos económicos habrá que haber pues pasado varios filtros, y seguramente que los intereses que se podrán estar logrando en los Estados Unidos también tendrán que ver con ese Sí, punto. la Es industria, algo... la industria armamentista en Estados Unidos es muy poderosa. Agrupaciones como la Sociedad del Rifle, lo sabemos, ¿no? Que están por la posesión de armas en manos de ciudadanos, son muy fuertes porque generan muchos millones de impuestos, de fuentes de trabajo, pero pues no deja de ser una preocupación, sí, que haya estos cada vez más letales, estas armas. Ya de una, Así es, esa ¿no? sería, pues, ¿estás de acuerdo conmigo, estimado Enrique, que pues eso sería la parte terrible de que haya sido pues su superavión de combate, Sí, hombre, qué diferencia. anunciado por el Pentágono, Sí, F-47, qué sexta diferencia. generación? Eso Bueno, sería, pues, al final de cuentas, lo terrible de esta circunstancia. Y pues la primera administración de Trump, y con esta circunstancia, la Fuerza Aérea, por supuesto, pues evidentemente encantada, porque realmente es un logro, o sea, llegar a no, una claro, bueno, sexta pues, cuando generación. tienes esta visión y eres una potencia mundial, pues para ellos ha haber sido un extraordinario éxito. Pero bueno, pues ahí está, y ahí se lo informamos el día 21. Y el día 22 de marzo yo le daba a conocer que se habría conmemorado el Día Mundial del Agua, una fecha para concientizar sobre el cuidado de este recurso, ¿sí? En esta edición, la Organización de las Naciones Unidas habría enfatizado la importancia de preservar los glaciares, ya que se había dado a conocer, bueno, hombre, se sabe que sirven como reservorios naturales de agua dulce que sustentan los suministros de agua potable, la agricultura, la industria y los ecosistemas saludables. Pero mire, también se había dicho que se pierde por hora tres albercas olímpicas, ¿sí? De deshielo. Entonces, bueno, pues me parece que ya que hablábamos de la tecnología aplicada a beneficio del hombre, pues hoy el mundo tiene un grave problema con el agua. México tiene un problema con el agua. Hoy hay quien dice que las futuras guerras, ¿no? Estos escenarios distópicos del futuro de la humanidad van a ser por el agua. Yo espero que no, pero qué duda cabe que se requiere hacer enormes inversiones, por supuesto, y una conciencia, ¿sí?, de las sociedades para conservar y preservar el agua, para cuidarla, maestra. Claro, Enrique, tienes toda la razón. Justo
22 de marzo, yo creo que es una oportunidad, es crucial pues hay que reflexionar esta importancia. Es un recurso vital. Los desafíos que enfrentamos en la conservación, el uso sustentable, yo creo que ya desde ahí son puntos clave. En ese momento, pues es un recurso limitado, sí nos queda claro que es un recurso limitado, sí nos queda claro el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la ecología, la flora, la fauna. El agua es vital, la fauna es vital. Cubre, ¿qué te gusta? El 71% de la superficie terrestre. Sí, nada más que muy poquito es agua dulce, ¿no? Justo lo que Esa es la comentas, paradoja. 2.5%, hablando en términos globales, es el agua dulce. Y de esta cantidad, gran parte, pues está atrapada justo en lo que comentaste acertadamente, en glaciares, en casquetes polares. Sí, y la que tenemos acá, de pronto mucha o un porcentaje muy alto, maestra, se va por fugas o desperdicio de la misma. Por eso Así decía yo es. que teníamos que, pues hombre, entrar en un nivel de conciencia como sociedades, ¿no? Para cuidarla, Claro. para permitirle a las futuras generaciones, pues que disfruten del beneficio de abrir una llave y tener agua. Porque hoy mismo, en muchos lugares, las personas tienen que caminar kilómetros para hacerse llegar un poco de agua, maestra. Y eso ya en pleno siglo XXI, pues es inaceptable, ¿no? Claro, digo, si nos trasladamos al viejo continente, que justo provenimos de ahí, justo nos han apoyado en toda la tecnología, si nos trasladamos allá, creo que las políticas en relación a todo el medio ambiente son muy estrictas. Sí. Ya solamente en el tema de basura, oye, ¿cuántos residuos estás emitiendo? Y sobre ello, pues va a ser tu cobro respecto a los Y derechos. fíjate, maestra, hay un tema ahí interesante cuando hablabas de los países de Europa. Estos países que vivieron las dos grandes guerras, ¿sí? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, han logrado revertir, por ejemplo, la contaminación de muchos de sus ríos que atraviesan sus capitales, ¿no? Claro. El Sena, el Támesis, el Tíber, en fin, han hecho enormes esfuerzos para limpiar de contaminación y son cuidadosos en el uso del agua porque vivieron momentos donde prácticamente la infraestructura hídrica pues estaba destrozada, ¿sí? Entonces tienen una conciencia histórica del cuidado del agua. Nosotros afortunadamente no hemos vivido estos conflictos, ¿no? Pero pues tendríamos que aprender de la experiencia ajena, ¿no? Y yo espero que las nuevas generaciones, y estoy cierto de que las nuevas generaciones vienen ya con otro chip integrado de cuidado y respeto para el medio ambiente. Bien lo dices, afortunadamente, pues muchas cosas que estamos viendo al exterior van a replicar en nuestro país, o sea, cuántas veces no viajamos para allá y los canales son preciosos Sí. y todo está lleno de perfecta naturaleza y vegetación, y ahí sí respetamos y ahí no tiramos basura y además toda la parte de reciclar también tan importante. En México lo estamos haciendo, se está fomentando actualmente muy de cerca y esta crisis del agua, pues seguramente que no la vemos tan de cerca porque nuestro país es tan próspero, tan prolífico, con tantos ríos naturales, con tanta lluvia, pero en algún momento estaremos en ese momento de la crisis de agua. Si actualmente, pues yo creo que si hablamos de cantidades, más de 2.000 millones de personas que viven con este estrés hídrico que se estima que para 2025 y en un futuro pues estará siendo cada vez más complejo. Si hablamos, pues son casi 2/3 de la población mundial que podrían estar en estas situaciones de escasez de agua. ¿Qué más nos da? Bien lo dices, actualmente las escuelas públicas, las escuelas privadas, bueno, le dan una conciencia a los niños muy padre que al final de cuentas es lo que va a ir permeando en las nuevas generaciones, porque pues
pues no solo eso, bien lo dijiste al inicio, no solo es tener el agua, sino entubarla como en algún momento se fomentó, porque la calidad del agua pues no nos va a ser muy fácil No, claro, poder dar claro, todo este total, proceso. totalmente de acuerdo contigo. No es solo tenerla, es aprovecharla y cuidarla. Bueno, maestra, ¿me Claro. permites ir a una pausa? Sí, me Vámonos a una acompañas a una pausa, pausa, regresamos por con más aquí en supuesto. Domingo 7. No se vaya. Domingo 7, vámonos a una pausa. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y así llegamos al domingo 23 de marzo, donde le informaba que el consulado de Estados Unidos habría emitido una alerta de seguridad nivel 4 para no viajar a Matamoros, Tamaulipas. El consulado habría especificado a sus ciudadanos posibles retrasos en los cruces fronterizos debido a la gran presencia de seguridad mexicana. Mire, hay un tema, lo sabemos, pues, de seguridad. Hay un tema de compromiso también de reforzar la seguridad en nuestra frontera norte, ¿sí? Y pues mire, parte de este asunto pues tiene que ver ahí con una alerta, ¿no?, de seguridad. Pero hay que decirlo, es un tema que nos preocupa a los mexicanos, por supuesto, es un tema en el que estamos trabajando los mexicanos y es un tema hay que puntualizarlo. Mire, en los meses que lleva la actual administración, hay poco más de 15,000, ¿sí?, elementos generadores de violencia que han sido detenidos, más de 15,000, ¿sí? Una cantidad importante de laboratorios de drogas sintéticas han sido destruidos, ¿sí? Y me parece que yo no hablaría ya de comparar si los modelos de combate a la delincuencia, el pasado y este modelo que está basado en 4 ejes, entre uno de ellos la inteligencia, el concepto de inteligencia, ¿sí? Ha sido mejor o peor. Porque uno finalmente lo que tiene que hacer es remitirse a los resultados. Y me parece que en estos meses, sí, detener a 3,000 delincuentes en cada uno de los meses de la administración de la presidenta Sheinbaum es un ejemplo de que se está actuando de manera decidida para recuperar la seguridad en aquellas partes de la geografía nacional donde pues las sociedades de estos sitios pues han sufrido la circunstancia de la actuación de grupos delincuenciales, ¿no? Entonces creo que estamos viendo pues una nueva fórmula, maestra, de combatir a la delincuencia que está arrojando resultados. Enrique, ¿qué te puedo decir? Digo, esto ha sido un tema de no solamente de Matamoros, no solamente de Jalisco, no solamente de la propia Ciudad de México, pero también veamos el tema de que para los Estados Unidos es muy estricto, para Sí. los países europeos es muy estricto el que tipifiquen en qué país, en qué ciudad, en qué estado es peligroso movilizarse. Porque déjame decirte, Roma tampoco se queda muy atrás. Híjole, Roma es una ciudad preciosa, pero si le rascamos, no, hombre, tiene unos temas bastante complejos para el turista, porque justo eso es el punto que me preocupa más. México con todas sus bondades, Matamoros con sus hermosas playas, museos extraordinarios, la playa Bagdad, la playa Costa Azul, que inclusive toman su nombre muchos restaurantes de mariscos y todo ello, edificios con un gran valor arquitectónico, si hablamos de su propia catedral, de las galerías, si hablamos del Museo de Arte Contemporáneo, que es maravilloso, con unas obras espectaculares que ni siquiera aquí tenemos en la Ciudad de México, eso es lo terrible.
sus estándares son muy altos y te lo comento porque justo platicando con personas que están reclutadas en la parte de los marinos en los Estados Unidos, de repente que la familia que vive allá nos dice, no, pues es que en este momento no puedo ir a tal parte. Oye, pero va a haber una boda padrísima en Matamoros, que mira, todo va a ser seguridad, vas a entrar con tu código QR, todo es seguro. No, 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 fíjate que tenemos prohibido viajar para allá. Y así como ese son varios estados de nuestra maravillosa República Mexicana. Y la propia Ciudad de México, te decía yo, estar viviendo con esa terrible angustia de que algo puede suceder, de que creo que si estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, actuamos de manera adecuada, nos comportamos en el lugar adecuado, digo, por supuesto que hay lugares más peligrosos que otros, pero también nuestra propia forma de conducirnos va a ser una excelente arma, va a ser un excelente medio de poder compartir y de poder disfrutar los lugares que México tiene abiertos al turismo para todo mundo. Sí, Así es que, inclusive, Enrique, toda esta parte que me comentas, sí es de mucha precaución, pero también cómo te conduces. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Parte de, por supuesto, ¿no? Lo primordial es preservar la seguridad y la vida de las personas, pero también el disfrute de la cotidianidad. Y hablabas tú, maestra, de todos estos sitios que tenemos en México maravillosos, los sitios naturales, pero también la infraestructura artística, cultural, de entretenimiento, de muchas cosas que luego pueden inhibir, ¿sí?, a que las personas vayan y disfruten de ellas. Me parece que el combate a la inseguridad, a la delincuencia, atraviesa también por esto, para que las personas puedan recuperar su cotidianidad, el disfrute de sus países, de sus lugares, ¿sí? Repito, sus playas, sus bosques, sus parques, todo esto que está, por supuesto, en la preocupación de las autoridades que pues están haciendo este esfuerzo importante, repito, que está dando resultados para recuperar la seguridad en el territorio nacional. Bueno, vámonos, si me lo permite usted, con otro asunto, porque el lunes le daba a conocer que hace 31 años la historia política de nuestro país había experimentado un cambio. Un día antes, ¿no? El 23, esto se lo comentaba el 24, porque el 23 de marzo del 94, pues como usted recordará, había sido asesinado el entonces candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Aquellas frases de veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Aquel discurso, pues en el monumento a la revolución por parte de Luis Donaldo Colosio, sí, en el marco del 65º aniversario de su partido, ¿no? Colosio se presentó un 23 de marzo del 94 en el marco de su gira electoral, sí, se presentó en Lomas Taurinas, ¿no? En estos eventos proselitistas, y ahí, estas imágenes que está usted viendo en su pantalla, ¿sí? Ahí fue atacado, ¿no? Dos balazos, uno que atravesó en sedal el vientre y otro pues a la altura de la cabeza, la parte de atrás, junto a la oreja, bueno, que habían sido ejecutados por un hombre del que después supimos era Mario Aburto Martínez, que fue detenido, que está pues desde aquellos tiempos en prisión, sí, pero pues qué duda cabe, no, digo, por no hablar de aquel año en que pasaron muchas cosas en México, eso que ve usted ahí, el asesinato de José Francisco Ruiz Macías, secretario general del PRI, ahí cerca del monumento a la Revolución en la Ciudad de México, la irrupción del grupo armado EZLN, ¿sí?
y finalmente el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Un México que cambió para siempre en ese año, maestra. Así es, bien, bien lo narras, esta crónica tan terrible que al día de hoy, cabe mencionar, no se ha esclarecido. Avanzamos hasta la 6ª generación de la parte de la guerra con nuestro vecino Trump, pero esto no ha acabado de esclarecerse. Asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. Al día de hoy, pues digo, Tijuana sigue siendo pues un centro muy importante porque justo es la frontera con México, los Estados Unidos, la parte migratoria, la parte que nos conecta, pero pues hoy justo conmemorando esa parte, 23 de marzo, pues creo que se vislumbraba algunos cambios en el tema político, su legado desde distintas perspectivas, pues digamos que al día de hoy, si no se sigue esclareciendo, es un mártir que simboliza la lucha por un México justo, democrático, la visión de un país en el que la voz del pueblo se escucha, pues digo, muchas muestras y justo en ese mitin, pues personas que se acercaban con su ofrenda, al día de hoy, por supuesto, viendo imágenes a varios años de su partida y que al día de hoy no se haya esclarecido, comentando, hacemos reflexión, quién estaba en ese momento como presidente, quién le sucedió como presidente y con toda la parte que se ha avanzado tecnológicamente no sabemos qué pasó. Digo, eso es lo que me pega como sociedad mexicana, porque ese asesinato pues también ha llevado a un debate amplio, muy amplio sobre la seguridad de los políticos, la transparencia en el ejercicio del poder. Todo mundo tiene o tendría, por supuesto, temor de presentarse ante tantas instancias, ante tantos medios. La sociedad exige respuestas, exige justicia, no solo en este caso de Colosio, en todos aquellos casos en donde la violencia política se ha visto y se ha visto muy de frente. Bueno. En este momento, pues sería yo creo que para mí la reflexión, o sea, qué tanto se ha avanzado en esas investigaciones, qué tanto como sociedad podemos exigir para que se nos diga qué sucedió. Porque efectivamente ya hubo, quiero comentar, un chivo expiatorio o a lo mejor fehacientemente un culpable. Bueno, pues pero ahí es está, una profunda huella. Hay teorías ahí de la conspiración que siempre aparecen. Ahí está el caso del asesinato del presidente Kennedy, donde hoy, pues 60 años después, se sigue hablando de si fue Lee Harvey Oswald el que le quitó la vida al presidente. Sí, hay un juzgado en prisión que es Mario Aburto. Creo que pues será pues difícil que deje de haber estas ideas de qué pudo haber pasado, en fin. Pero bueno, claro, pues no decíamos teorías. Que a partir de ahí surgió otro México, ¿no? Sin duda alguna, después de la muerte de Luis Donaldo Colosio. ¿Me permite hacer un corte, maestra, y regresamos a estos 2 días que nos falta por analizar? Vámonos a un corte, adelante. Gracias por... Llegamos así al martes 25 de marzo, donde le daba a conocer que el ejército israelí habría liberado al palestino Ahtam Balal, director del documental Ninguna otra tierra, No Other Land, y ganador del Oscar, ¿sí?, en la última edición, que muestra la destrucción que ha generado el ejército de Israel en hogares palestinos. Señalar que su detención tuvo lugar mientras estaba siendo tratado en una ambulancia, tras haber sido atacado por colonos israelíes que lo habrían dejado con varias heridas. En ese momento aprovechó el ejército y se lo llevó a la fuerza, teniéndolo esposado durante toda una noche. Y mire, pues esto nos presenta 2 mundos, ¿no? El mundo del espectáculo, del oropel, de las luces, de las estrellas, de los artistas, de la pantalla, pero también las realidades que reflejan, ¿sí?
Este trabajo que hizo este cineasta refleja una circunstancia que hoy mismo se está viviendo en Palestina. Y él propio ha sido ahora víctima de las circunstancias que reflejaba en su documental. Se ha recrudecido el conflicto. Israel rompió la tregua pues en la que se había pactado detener las hostilidades para hacer los intercambios de prisioneros, y se pueden argumentar muchas cosas, ¿no?, de un lado y de otro, ¿sí? El tema es que han vuelto los bombardeos, y el primero de ellos, con el que se rompe la tregua, generó más de 400 muertos, entre niños, mujeres, por supuesto, pues combatientes y sociedad civil. Pero el horror de la guerra y de la violencia continúa. Cuando se había avanzado ya algunos pasos en la consecución pues de un plan de paz que pudiera ser de largo aliento, se vuelve al teatro de operaciones y se recrudecen las acciones violentas pues a los niveles en que estuvo los primeros días, maestra. Claro, Enrique, bien lo dices, pues aquí lo terrible es que pasar de la gloria al infierno fue terrible. Tengo entendido que en su propia casa irrumpieron, lo detuvieron, seguramente bueno, ¿para qué decir más? Yo creo que lo propio que ganó en ese documental, porque además fue documental, y justo lo que pues denunció, lo que hizo alusión en el documental, pues fue justo lo que vivió. Y creo que fue evidentemente, él debió haber sabido que este tema, imagínate estar súper en Hollywood, entregando, recibiendo, alfombra roja, la maravilla, la panacea y todo lo que tiene que ver pues con esa infraestructura de los Óscares. Entonces, haber ganado, él ya sabía a lo que se enfrentaba. Creo yo que si en algún momento alguno de sus asesores, el haber llegado allá no es fácil. El haber llegado allá, por supuesto, fue algo que fue vivido. Por supuesto que lo vivido y narrado lo volvió a vivir. Y por supuesto que fue torturado. Y después de ello, recuperó su vida. Afortunadamente, creo que por supuesto a lo mejor esto fue lo que le ayudó a haber recuperado la infraestructura, la vida y al final de cuentas es el haber hecho un llamado mundial a lo que estaba sucediendo en su propio núcleo, en su propio país. Y bueno, encontraremos siempre este tema desde hace cuántos siglos, Palestina e Israel. Israel dará sus sugerencias, dará sus expectativas, dará sus razones y Palestina dará las suyas. Lo que es un hecho es que fue en su propia casa detenido, encarcelado y varias horas después liberado, afortunadamente, loable por supuesto, pero pues aquí la mezcla de la parte del espectáculo con la parte tan trágica, tan deliberadamente terrible que ha sido Palestina e Israel, con toda esa ascendencia que nos daría aquí horas para charlar de ello, pues fue la razón por la cual afortunadamente hoy liberado. Y además con el Oscar bien ganado por su documental, hasta vivido, hasta actuado, creo que la mejor actuación que ha tenido, porque seguramente fue torturado. Bueno, hombre, pues yo espero que la mesura llegue a los líderes de esta nación y de estos grupos, ¿sí? Ojalá digo, que es una palabra de la que se habla mucho por aquellos lugares. Nosotros acá le escribimos con J, allá se escribe distinto, pero es ojalá, que significa Dios quiera. Así es que bueno, vámonos con el último día a analizar. Llegamos al miércoles 26 de marzo, donde le informaba que Rusia y Ucrania habrían alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para el alto al fuego en la región del Mar Negro. Con esto se espera que pues, se tenga un avance hacia la paz total entre las dos naciones, siempre y cuando se mantengan las negociaciones que hoy se están llevando a cabo en Arabia Saudí. Es un conflicto que verdaderamente ha escalado ya a niveles bárbaros, cientos de miles de personas
han perdido la vida de uno y de otro lado. Parece ser, según algunos datos, que más del lado de Rusia, por increíble que parezca, pues, pero una gran cantidad de estas cifras la representan civiles, niños, mujeres, ancianos, que como siempre en este tipo de conflictos, pues son los que pagan, ¿no? Son estos... hay una palabra que se utiliza en estos términos, ¿no? Estas víctimas, ¿no? Que no están en las contabilidades de los distintos ejércitos, ¿sí? Pero que vaya que son reales y vaya que enlutan a las sociedades de ambos países, los rusos, los ucranianos. Habrá que esperar que haya quedado algo de mesura en los líderes que están negociando esta paz, para que estos daños colaterales de los que yo hablaba, que son estas víctimas de la sociedad, puedan tener un respiro, los niños puedan recuperar su vida, regresar a la escuela, los hombres y mujeres a sus empleos, ¿sí? Y recuperar una vida que nunca volverá a ser igual, eso hay que decirlo, ¿sí? Nunca volverá a ser igual, pero que qué duda cabe que tiene derecho a vivirla. Así es que, pues ojalá, maestra, también aquí, ojalá, ¿no? Justo bien lo dices. Ojalá que esta terrible guerra que se pretendió que fuera por unos meses, por unos días, llevamos cuántos años, Sí. esa gran escala, Rusia y Ucrania, se acrecentó desde 2021, 22, desemboca a lo que estamos viviendo hoy. Y justo, además, si te fijas, estimado Enrique, si te fijas, nuevamente el presidente Trump como protagonista, haciendo ese vínculo entre lo que se pretende hacer, entre lo que no se pretende hacer, entre lo que ha sido una guerra terrible y que de repente dicen, bueno, pues a mí nadie me ha avisado que la moneda y a mí nadie me ha avisado que la parte de la agricultura. Quiero comentar que para nuestro país es importantísimo porque gran parte de lo que en este momento, en esta guerra, Rusia, Ucrania, y además lo que duele saber que Rusia, con esa magnificencia en la parte cultural, en las grandes extensiones de tierra, en la forma tan resiliente que han sabido llevar el clima. Y si hablamos de Ucrania, que siempre que te presentas en ese país de manera escondida, de manera velada, todo lo que llevan de Rusia, digo, es una terrible pena el que estén en guerra. Sí. Y que además el fertilizante, todo lo que tiene que ver con el gas, todo lo que le pega a nuestro país, los granos, la cadena productiva de granos, para la parte de nuestros vecinos no tan cercanos del continente europeo, son tan importantes. Es una terrible guerra Rusia-Ucrania que evidentemente se interpone los Estados Unidos, se reúnen en este caso y dicen, bueno, pues a mí no me avisaron que la parte de la agricultura también que habría que estar revisando. Entonces, es un excelente acercamiento para que la guerra y todo lo que vaya en buques y todo lo que tenga que ver con el comercio, que es lo que nos importa, y por supuesto a nuestro país vecino les importa seguir incrementando, seguir por supuesto incorporando y agilizando, porque realmente ha sido un problema terrible para la economía, para las cadenas productivas, pues se reactive. Y entonces dicen, bueno, a mí no me dijeron que también tenía que ver esto de los fertilizantes y a mí no me dijeron que también esta parte de la moneda, que también es un tema trascendental con China. Pues hay varios puntos pendientes en ese punto, pero lo más importante, todos los barcos en materia comercial que estén por el Mar Negro, sin problema. Pero si se salen de este acuerdo, pues nuevamente Rusia, Ucrania van a saltar a la vista. Bueno, hombre, pues ahí está de manera clara, yo agradeciéndole a la maestra Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández que nos haya ayudado a entender una semana con muchas cosas, muchos temas del ámbito
internacional. Maestra, muchas gracias por tu participación en este espacio, que mucho agradecemos. Muchísimas maestra, gracias a todo tu auditorio, encantada de haber participado con ustedes. Sigan disfrutando su domingo y por supuesto nos veremos en la siguiente. Muchas gracias, maestra, la maestra Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández, hoy aquí en Domingo 7. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin y principio de semana. Buenas tardes y hasta el próximo domingo.